de este vivo, de este programa que se ha dado a llamar Fase 1, Política Experimental, como una idea de transitar por otros caminos que los que habitualmente se hacen en televisión, en los medios masivos, con cierta tranquilidad como para poder profundizar en las cosas que hoy son las preocupaciones que todos tenemos en la Argentina. Y bueno, tu apellido es un apellido, en algún momento se dijo que eran los Kennedy argentinos, un apellido de gente muy vinculada, digo la política, me quedo muy corto, ¿no? Un amplio espectro de quehaceres en la Argentina, tu hermano Rodolfo, senador, tu hermano quizás el que más tránsito ha tenido como gobernador en Salta, y vos, por supuesto, tenés una característica particular que sos de los pocos empresarios o dirigentes empresarios que transitan los medios, que se banca las situaciones y que trata de dar una mirada. Fuiste presidente de la UIA, ahora sos integrante de la comisión directiva de la UIA, y me parece que para nuestro panorama es muy importante escuchar voces que pueda discutir en un país donde, voy a ser cruel, los ricos y también los empresarios están muy mal vistos. Después vamos a preguntarte si es con razón o no, pero viste que está esta discusión muy en el aire, ricos contra pobres, tipo telenovela, pero está muy presente. Dani, te paso la pelota. Bueno, sí, bienvenido a Fase 1 Política Experimental. Bueno, este espacio donde intentamos pensar las cosas desde otro lugar. Por ahí uno, en esta frase por ahí tan trillada, fuera de la caja o de la góndola, digamos, tratamos de encontrar por ahí algunas conexiones diferentes. Y vos sabés que la verdad que cuesta porque en este día tan caliente, no sé, hay algunos analistas que están hablando de un feriado cambiario virtual, digo, que es la imposibilidad que tienen muchos de operar vía los home banking. Hay un montón de operaciones, digo, que por supuesto hay cosas que deben tener, hablan inclusive de pedidos de turnos en los bancos que hoy se estaban, por supuesto, armando colas enormes de pedidos de turnos. Por supuesto, mucha información de esta debe tener que ver muchas veces con operadores interesados que están amplificando por ahí ciertas sensaciones, pero bueno, hay una realidad de que un encuestador amigo me decía el año pasado, José, que siempre para un gobierno en Argentina es un problema tener el dólar, la palabra dólar en los medios. O sea, en aquel momento me lo decía de Macri, me decía en el tramo final de su gobierno, si había algo, él ya venía flojo de popularidad, venía, digamos, medio, yo te diría, desinflándose después de ese acuerdo con el fondo de 2018, y este encuestador amigo me decía, mira, si hay algo que Macri tiene que evitar en este tramo final, es que aparezca la palabra dólar en los medios. Entonces siempre ha sido un problema crónico, histórico en la Argentina. Entonces, yo digo, vamos a ir seguramente después por ahí a tocar los temas que tienen que ver propiamente con los temas industriales. Bueno, vos sos vocal de la Unión Industrial, o sea que tenés una silla institucional muy importante, pero bueno, esta realidad del día nos obliga a empezar por ahí, por un tema que también querríamos evitarlo como lo quieren evitar los gobiernos, pero ¿qué pasa que el dólar está en los medios de nuevo, José? Bueno, gracias Daniel, Carlos, Hernán por esta invitación. Para mí es un gusto estar con ustedes hablando acá. Te diría, el tema del dólar es la síntesis o la expresión del malestar o el desequilibrio económico que hay en la Argentina en sus variables macroeconómicas. Puntualmente, la brecha que hay entre el dólar oficial, el dólar paralelo, la falta de dólares, las medidas que tuvieron que sacar. Bueno, te habla a las claras como síntoma de una crisis que estamos atravesando.
Para mí es una crisis superior a la del año 2001. Y lo vengo diciendo hace ya rato, hace 4 meses. Porque en aquel momento vos tuviste una crisis bancaria alocada en Argentina, y en este momento estás con una crisis económica en Argentina y mundial. Entonces, si bien vas a experimentar una caída más lenta que en aquel momento que fue brusca, después también la recuperación va a ser más lenta. Nosotros entramos, a ver, para hacer una descripción de la economía prepandémica, nosotros ya veníamos, acordate, en el plano internacional veníamos con una guerra comercial China, Estados Unidos, que tenía en vilo al mundo y el comercio internacional en definitiva. Cada país estaba cuidando sus mercados y bueno, nosotros sin embargo, en el gobierno pasado, veníamos abriendo nuestros mercados, veníamos dejando de lado a nuestras producciones, veníamos dándole la espalda a lo productivo y sentándonos en lo financiero de una forma que desde mi punto de vista, y lo dije en su momento, no era la conveniente. Por otro lado, veías cómo la inserción internacional de Argentina, sin entender el mundo al que estábamos yendo, por lo menos en el corto plazo, era la inadecuada. Vos fíjate con la Unión Europea-Mercosur, te acordarás, en un enero del 2018, cuando Mauricio Macri habla de que ya se estaba firmando el acuerdo y Macron, presidente de Francia, le dice, bueno, yo tengo que consultar primero a mis productores. Entonces, ¿qué le quiero decir? Y yo no soy un anti-inserción internacional, o sea, muy por el contrario, pero creo que hay que entender y moverse inteligentemente en el mundo en el que estamos. Así es como también en el mundo prepandémico Argentina ya estaba en crisis económica. Ya estaba en crisis porque teníamos una alta inflación, tenías niveles de deudas insostenibles, tenías una capacidad industrial instalada ociosa del 40%, y estabas, como te dije recién, en un mundo ligado a lo financiero y no a lo productivo. Cuando ya entramos, sobre todo en la crisis, vos fíjate, caída del consumo global de un 10%, vamos a, como lo definió la CEPAL, una economía de guerra, caída del PBI internacional del 4,6%, una caída en el comercio entre un 13 y un 30% de las mercaderías, la circulación de mercaderías. Y esto te manda, obviamente, a una reflexión permanente. Nosotros estamos en una crisis muy compleja y eso se evidencia puntualmente en el dólar. ¿Por qué? Porque es el refugio en virtud de que el ahorrista, el que trabaja, el que tiene alguna expectativa sobre la moneda, sabe que hay una sobreoferta de pesos y una escasa, digamos, oferta de dólares. Y ahí está la brecha, ahí está el problema, y en definitiva, más allá de que se acordó con los bonistas bajo jurisdicción extranjera, que principalmente eso nos permitió salir del default, obviamente todavía sigue el mundo esperando a ver cómo vamos a equilibrar nuestras variables macroeconómicas, ¿no? Ahora, no, pero está bien lo que estamos en el medio del río, ¿no? Y parece que el agua está subiendo. Y la orilla, para usar aquella frase de Mauricio Macri, no la estamos viendo con claridad. Que el gobierno al principio de su gestión lanzó un programa de emergencia, ¿no? Con esta famosa ley que también tenía muchas cuestiones. Una de ellas es, por ejemplo, que las jubilaciones se iban a empezar a actualizar por un decreto de Poder Ejecutivo, decisión de acortar un poco la escala y también ponerle un impuesto al dólar. Y hubo cierto consenso en ese momento bueno, que era necesario hacer ese esfuerzo porque había que, lo que decís vos, ¿no? Pagar a los bonistas. ¿En qué quedó? Después vino la pandemia. Hoy, ¿en qué estado está la economía? Porque el panorama de la peor crisis del 2001, que vos señalabas, ya pasó hace 20 años, ¿no? Pero los recuerdos son muy negativos, ¿no? Un país que casi se empezaba a disolver. ¿Es eso mismo? ¿Es un conflicto de carácter social? ¿Qué No, sale? yo creo que por ahora vamos a atravesar una crisis económica muy fuerte.
El gobierno, a ver, empezamos a ver cómo reacciona el mundo desarrollado. El mundo desarrollado, en primer lugar, por ejemplo, Estados Unidos, la Reserva Federal puso 30% del PBI a disposición del sector privado. Lo mismo el Banco Central Europeo. Lo mismo las grandes potencias asiáticas. Nosotros también hubo planes de asistencia, los ATP, los créditos, obviamente el IFE, y todos los planes de asistencia que se dieron, que bien dados, que no quedaba otro y no tenía margen el gobierno que hacerlo bajo la emisión monetaria. No había. ¿Por qué? Porque ya no teníamos deuda. No teníamos, ese fue el mayor desastre de la herencia que recibimos del gobierno anterior. Un país endeudado sin capacidad de acceder a financiamiento internacional y sin capacidad de generación de productiva de dólares. ¿Por qué? Porque se había recostado en la timba financiera. Entonces, yo creo que vamos a atravesar y pagar la cuenta de esos errores que tuvimos, digamos, no solo del gobierno anterior, sino lo que venimos arrastrando desde post-2001. Es decir, post-2001 no hemos logrado como argentinos todavía reencauzarnos. Y eso el mundo, como vos bien decís, lo tienen sumamente patente, porque no te olvides que los fallos del juez Griesa fueron hace no 20 años, sino hace unos cuantos años nomás. Terminamos de resolver el tema de 2001 hace no más de 4 o 5 años. Entonces, es muy próximo, inmediato, pasado es lo que nos pasó. Entonces, yo digo que ahora los argentinos estamos con la... Por supuesto, soy de los que cree que hay que quedarse acá y pelearla desde adentro. Es decir, no soy de los que cree que la mejor solución es agarrar y para pagar menos impuestos irse a Uruguay o a otro lugar. Hay que pelearla desde acá. Pero sí tenemos que buscar puntos de acuerdo de qué país queremos. Yo en particular creo que tenemos que ir, sin duda, a un país productivista, federal, capítulo que si después quieren lo podemos hablar. José, perdón, dale Hernán, dale. Con respecto a la nueva medida del Central que afecta a empresas es decir, sí o sí tienen que reestructurar su deuda, ¿lo ves viable eso? Porque es decir, está claro que hay empresas que tienen capaz que tienen dinero afuera como para poder afrontar la deuda, pero hay otras que no la tienen. ¿Y vos lo ves viable sentarte ante tu acreedor y decirle, mira, el Banco Central me ordenó a reestructurar? Es complicado. Hubo un esfuerzo muy grande en salir del default. Los argentinos hicimos un esfuerzo muy grande. Creo que obviamente el sector privado tampoco puede entrar en default. Claro. Entonces, sin lugar a dudas, hizo bien el presidente del Banco Central en aclarar en algunos medios de que iban hasta el 15 de octubre revisar un poco las presentaciones que hagan las distintas empresas, ¿no? Porque, por ejemplo, hay empresas que ya han reestructurado, hay empresas que tienen cumplimiento ya de lo que es la circular, hay empresas que obviamente no van a poder acceder, como vos decís, y deberán ser atendidas. Me parece que es un punto, yo creo que hay que cuidar los dólares para la producción, no nos olvidemos que 2/3 partes de los insumos que necesita la producción nacional provienen del exterior, o sea que hay que reservar los dólares para eso, pero tampoco podemos dejar al sector productivo al borde del default, sin lugar a dudas. No, porque claro, una cosa es sentarte con tu acreedor a rolear la deuda sin que tu acreedor sepa que tenés que hacerlo sí o sí, es decir, es un tema de mostrar las cartas. Básicamente lo mandaron a las empresas, las mandaron al muelle, le dijeron, el acreedor se siente y le dice, bueno, te roleo al 90%. El industrial tiene que aceptar porque no le queda otra. Así es. Yo digo, a ver, un tema, vamos a ir un poquito más río arriba, porque vos sabés que en esta Zoom que estamos haciendo en fase 1 política experimental, el otro día, por ejemplo, conversamos el tema del sector de telecomunicaciones y uno de los temas que tocamos es el tema de qué es hoy, digamos, si se puede hablar de industria nacional en ese terreno, digamos. Por ejemplo, con este experto en ese momento hablamos de lo que era en un momento el enfoque que hablaba del tema de promover el tema de una burguesía nacional, se hablaba de capitanes de la industria, y él nos decía que en el sector de telecomunicaciones hoy era muy difícil, a la luz del desarrollo que había tenido, uno habla de grupos nacionales, entre comillas, en realidad son grupos que tienen inserto adentro un montón de relaciones con inversores extranjeros, parte del negocio que las maneja alguna compañía de una filial externa, qué sé yo.
Yo te quería preguntar, dado y un poco quizás con tu sombrero de Unión Industrial, cuando hoy hablamos de industria, digamos, ¿de qué hablamos? Digamos, pensamos en el tema siempre, tenemos como imagen de la industria con las chimeneas. ¿Cuál es el recorte que tiene cuando decimos industria? ¿Qué sectores abarca? Y después el tema de que si hoy en día puede hablarse de industria nacional y qué alcance tendría el concepto cuando vemos que las propiedades, varias de estas empresas nacionales, que es un lío que saltó en la discusión, el debate por el 9 de julio, que vi que fue un debate un poco caliente que se planteó respecto al tema de la propiedad, dónde tienen sus sedes y todo esto. ¿Cuál es la óptica tuya al respecto? Mira, primero yo si tenés que describir a la industria nacional, tenés que empezar describiendo que el 80% de la industria nacional son pymes. O sea, empecemos a describirla desde ese lugar. 80% son pymes, que son eslabones de cadenas de valor, que son obviamente partes de economías regionales, que son, están en el portfolio distribuida en distintos sectores, no solo sectores que tienen que ver con la minería, con hidrocarburos, con obviamente agroindustria, que tienen que ver con industrias del tabaco, que tienen que ver con, obviamente, también marroquinerías, zapaterías, que tienen que ver con distintas situaciones. Después, si vas a los más grandes, también hay industrias nacionales, donde podemos, si querés, algunas tendrán distribuido su paquete accionario y podrán participar otros inversores, inclusive el mercado mismo. Pero yo creo que la industria nacional en Argentina lo que tiene que reencauzar es su burguesía, es decir, su burguesía nacional. Dentro de una burguesía nacional, y obviamente la representación, siendo yo parte de ella, creo que a diferencia de otros países como Brasil, fue perdiendo escalones. Y a mí, Carlos recién decía, cuando empezamos, bueno, los más ricos o los empresarios, los industriales, muchas veces están mal vistos. Bueno, eso creo que hay que empezar a revalorizarlo, porque es donde se genera el trabajo nacional, se generan las oportunidades, el desarrollo. Argentina necesita también hacer una retrospección y una reflexión a partir de que tiene una concentración en los grandes centros urbanos espantosa, y la pandemia esta también dejó al desnudo eso. Es decir, que necesitamos un país armónicamente desarrollado y no como hoy lo tenemos, donde el 76% de las industrias, otra característica, están lindando los grandes centros urbanos. Entonces, esto es lo que tenemos que cambiar. Perdón, José, José, perdona ahí. perdóname, porque voy a profundizar un segundito ahí. ¿Me dejás un segundo? Porque sos muy hábil declarante y quiero profundizar en eso, porque cuando arranca el macrismo, vos sabés que el Durán Barba fue un gran lector de información, gran productor y lector de encuestas, y percibió algo muy interesante, y yo también lo he visto en encuestas y cosas incluso que hice, donde los empresarios están en el fondo de la tabla de la imagen, los emprendedores están arriba. Entonces ellos fueron por el discurso del emprendedor, que tenía, y los trolaron también, porque los emprendedores no los quiere nadie. Entonces, ¿por qué? ¿Cuáles son las raíces culturales de esta imagen de un empresario, como se dijo en algún momento, empresarios ricos, empresas pobres, los empresarios fastuosos, son ricachones que hacen fiestas? Por ahí nos quedó de Isidoro, de la dieta de Isidoro, esta imagen que el empresario no la invierte, se la timbea, y hoy se está discutiendo el impuesto a las grandes fortunas, y apareció esto que a mí, honestamente, me sorprende que discutamos ricos contra pobres, ¿no? Porque a mí me suena de una telenovela de los años 50. ¿Qué faltó? ¿Qué le falta a los empresarios? Vos sos uno de los pocos que circula en los medios. Realmente se fue. No lo veo, no veo a los empresarios quizá me equivoco, ¿no? Con ánimo
de participar y de proponer y de ver una salida consensuada. Yo sé que se han reunido con sindicatos, se ha sido público, pero esta cuestión cultural, ¿cómo la ves? ¿Cómo se resuelve, no? Y mira, yo creo que empezando por ya casi te diría, una mezcla de esnobismo, una mezcla de política marketinera y una mezcla de lo que representa, lo que ellos presentaron como lo que era el emprendedurismo, lo ligaron a lo individual, que ese fue el Claro, error. claro. Primero que fue, digamos, creer que Argentina se salvaba, primero, chapó por los unicornios, ¿eh? Es decir, yo soy de los que creo que hay que felicitar el éxito de aquellos que arriesgaron o tuvieron ideas y las pudieron desarrollar. Dicho esto, vos no podés armar una política económica en base a los unicornios. Es decir, porque tiene un alcance muy limitado. Vos tenés que trabajar sobre lo que es un empresariado sin pudor, llamarse como se llaman las cosas, no empezar a hacer una política marketinera de que porque suena mejor decir entrepreneur que hablar de empresario, ¿no? Entonces me parece que ahí hubo un poco de eso. En segundo lugar, yo creo que sí hay una historia también, digamos, los argentinos recién decía estamos pagando las cuentas de errores que cometimos de distintos sectores. El empresariado también cometió errores. La llamémosle así, burocratización que se dio, la desburguerización que se dio en los 90, porque perdimos nuestra burguesía nacional, y hoy la estamos pagando también. Entonces, las privatizaciones, que también tuvieron sus polémicas, hoy también se pagan. Todo se paga en la vida. Yo creo que llega el momento de empezar a separar la paja del trigo, de empezar a revalorizarnos, empezar a generar autoestima colectiva y empezar realmente a diferenciar lo que... Hay muchos empresarios que se levantan a 6 de la mañana, ¿eh? Y la sudan y tienen problemas y ser empresario también en la Argentina y tiene grandes problemas, ¿no? No creas que es la imagen del ricachón fumándose un habano La en gente del algún agro lo barco supo por ahí. manejar muy bien eso en el 2008, ¿no? De mostrar el agricultor Bueno, sacrificado. lo que pasa es que, Construyó una lo que imagen, pasa es un que, gaucho. Y más allá sí, fue lo es que verdad, no, pero el 80% del productor agropecuario es eso. Justamente yo lo valorizo. Sí. Podrá haber alguna excepción de algunos, pero no, ahí el agro también aporta muchísimo. Esa es otra discusión, digamos. Podremos por después supuesto. armar de qué significa, pero creo que tenemos que valorizarnos entre todos, porque es la única forma de salir sin escupir al del lado, sin maltratar al del lado, para validarse uno. José, te quería preguntar por un tema, es el tema del Mercosur. A ver, en su momento lo que justificó el tema del armado del bloque, decían que era como una estrategia alternativa para, digamos, competir o integrarte a nivel internacional. Es decir, te asocias con un vecino tuyo y las empresas, las compañías como que adquieren mayor escala, es como que consiguen armar un mercado por ahí en una de esas donde vos tenés afinidades y un nivel de competitividad y de integración en una de esas que es más viable, y aparecía como una especie, no sé llamarle quizás de segundo mejor, y que tenía que ver con este tema que vos justo comentaste de el famoso tratado con la Unión Europea el año pasado, que es como que se suponía en ese momento que las empresas, a través de asociaciones regionales con pares brasileros, iban a adquirir la escala necesaria en una de esas para salir al mundo y para hacer en una de esas una integración en un pie como, quizás no sé, más equitativo de igualdad. Digamos, ¿cómo entra, cómo está eso después de tanto tiempo que ha pasado? ¿Cuál es la evaluación? ¿Cómo entra Brasil? ¿Cómo está el tema Mercosur? Digo, ¿ha tenido saldos positivos o quedó, digamos, como en una especie de vía Sí. muerta este tema de Mercosur? Y yo te diría, Latinoamérica tiene, hoy justamente a la mañana participaba en una reunión donde había analistas internacionales y Latinoamérica tiene
No se puede hablar de una unidad en Latinoamérica. No es lo mismo todos los países que trabajaron en conceptos ligados a la Alianza del Pacífico, del Mercosur, no es la misma realidad productiva, económica, política del sur, de América del Sur, de lo que es Norteamérica del Sur. Creo que Brasil se muestra medio unilateral a la hora de tomar decisiones de integración últimamente. En materia a nivel político, me refiero, no así los empresarios, nosotros estamos en conexión permanente con la Fiesp y con la CNI buscando trabajos compartidos. No, no diría, Daniel, llegando a lo que vos mencionás de la integración de cadenas empresariales para salir a competir al mundo, porque no veo que se esté dando eso, pero sí en términos de buscar soluciones de integración. Yo particularmente creo que en Mercosur tiene que seguir funcionando como tal y tiene que seguir integrándose al mundo. También dentro de esto hay que revisar por las políticas arancelarias del Mercosur, es decir, no se pueden establecer, como te dije anteriormente, una inserción que no sea inteligente en un mundo en el cual muchos de los países y las regiones están mirando puertas adentro. En un mundo en el cual Estados Unidos, la expresión máxima del libre mercado y de integración económica al mundo, está mirando puertas adentro. Lo mismo Asia y Europa. Entonces, nada, simplemente me parece eso. Tiene que revalorizarse el Mercosur, pero entendiendo que no es la misma realidad que se da en distintos países, ¿no? Perdón, José, hay un segundo. Yo recuerdo a principios de los 90 un debate muy grande que había en el equipo económico de aquel momento, era el tema del modelo chileno como alternativa. Era un modelo, yo creo que le llamaban Global Trader, que era un país, digamos, suelto, sin hacer asociaciones regionales, y que buscaba y hacía por ahí en una de esas tratados y entendimientos por la de ellos, digamos. Es decir, mira, si me conviene un tratado con China específico por determinados temas que vos decís, no sé, venderle salmón y vinos, como tienen ellos tratados de ese tipo, y yo creo que está dando vueltas de nuevo ese debate y lo levantan mucho todos estos economistas libertarios ruidosos que andan dando vueltas en los medios. Eso, ¿cómo lo ves a todo ese asunto? Primero, cuando comparan Chile con Argentina, yo realmente no entiendo en base a qué comparan. Es comparar peras con manzanas, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver la realidad sociológica de Chile, no tiene nada que ver la realidad política de Chile, y no tiene nada que ver la realidad institucional de Chile con la Argentina. Fíjate, empiezo con algunas diferencias. La clase media argentina. Segundo, la matriz productiva argentina. Nosotros tenemos una matriz productiva industrial desarrollada, cosa que Chile no. Chile funciona en base a 4 familias que se institucionalizaron sobre los negocios en Chile, y nosotros tenemos una diversificación donde te acabo de describir que el 80% de la economía es pyme en la Argentina. Entonces, y además de ese individualismo o falta de integración regional, estamos viendo los precios que están pagando. Es decir, el nivel de diferencia de distribución educativa, de distribución jubilatoria, todo lo que estamos viendo explotó hace un año en Chile. Y yo no escuché a esos libertarios, esos economistas decir, bueno, a ver, mirad cómo terminó Chile. Y Argentina no puede darse el gusto de entrar en esa línea de pensamiento y acción, porque obviamente no podría avanzar, no podría avanzar directamente. José, te traigo un tema de nuevo que es como arrancamos con el dólar. ¿Qué hacer con el dólar? No hay muchas alternativas. Una es prohibir la venta y que se dijo en un momento, los famosos $200, que 4 o 5 millones de personas van a comprar. Otra es abrir un mercado financiero, que creo que está hoy por hoy con el presidente del Banco Central, que dijo que era negocio de desarmaderos y del narcotraficante está terminada. Y algunos plantean volver a una convertibilidad un poco más flexible. ¿Te parece viable alguna de estas? Porque todos podemos decir, queremos dar un salto exportador
pero hoy por hoy parece un programa que puede llegar a desarrollarse en 5 años, ¿no? Cuando las papas queman. Y después te meto otro tema para que lo charlemos con Daniel y con Hernán, ¿qué se hace con la pobreza en la Argentina, ¿no? Pero, ¿qué harías si fueras vos el ministro de Economía, si tuvieras que decidir Mira, un camino? en primer lugar, ¿qué hacemos con los dólares? Tratar de generarlos. Más allá de que coincido con vos de que no es un efecto inmediato, pero tenemos que poner todas las hojas de ruta a disposición de generar dólares. Es decir, todas las cadenas exportadoras, las que puedan generar divisas, hay que estimularlas, privilegiarlas y llevarlas, porque para integrarte bien competitivamente al mundo tenés que generar dólares. Es decir, la moneda que usa el mundo. Eso es un primer término. Siendo a lo que es la coyuntura inmediata, yo te diría que sí, sí estoy de acuerdo en priorizar los dólares para la producción, por lo que ya hablamos. Y por otro lado, creo que también vamos a tener que en algún momento, diría, sincerar o unificar ese tipo de cambio. Porque esa es la realidad que hoy en alguna medida se está esperando, porque no sé cuánto puede aguantar podés ganar algo de tiempo, pero en alguna medida yo creo que vamos inexorablemente a eso. Pero a partir de ahí, digamos, yo creo que lo que hay que buscar es, dentro de los consensos de las distintas cadenas de valor, dentro de los consensos sindicales, todo, justamente volcar a un nivel de estímulos productivistas y sobre todo de exportación, apalancado con el comercio interno, sin dejarlo de lado, pero desde ese lado, y entendiendo que vamos a tener que tener tiempo. Las facturas se pagan, muchachos. Las facturas se pagan. Nosotros, Argentina, va a tener que pagar la factura del quiebre que venimos provocando en los últimos años. Y esta es la Bueno, un poco realidad. la pobreza expresa las Por facturas supuesto. impagas, ¿no? La Déjame. empresa... sí. No, sí, bueno, termina. No, la pobreza lo paga, es decir, ya lo veníamos viendo, esos índices dolorosos que se suman a que la pobreza, ahora sí que la pobreza mundial también se va a incrementar. Es decir, lo que hablábamos recién, estamos en una crisis no solo local, sino internacional. Y nosotros, al haber entrado en una mala situación, vamos a tener mayores niveles de pobreza, lamentablemente. No, te quería preguntar que, es decir, obviamente, no cabe duda, imagino vos como industrial debes estar totalmente de acuerdo que Martín Guzmán hace hincapié en el mercado de capitales doméstico. Igual me parece que es obviamente lo que hay que apuntar. Pero ¿cómo haces para llegar a tener un mercado de capitales doméstico? Eso te digo, primero tenés que tener, el mercado de capitales es una expresión de lo que es una economía en definitiva. Primero tenemos que fortalecer nuestra economía productiva. Y esta es la tarea pendiente que tenemos. Vamos a tener que, con paciencia, con dolor, porque la crisis lleva dolor, vamos a tener que armar una economía productivista y a partir de ahí se va a ver reflejado el mercado de capital. Yo volviendo a un tema que está tan candente que prácticamente es como que se nos metió como un gran actor de este Zoom, que es el tema del dólar, porque yo justo, la verdad que si uno se sienta a conversar con cualquier encuestador, lo que te va a decir de que una de las cosas que más garpa políticamente a cualquier fuerza en la Argentina es el tema de tener un dólar planchadito y barato, sobre todo en épocas electorales. Yo digo, hoy el gobierno, por ejemplo, dice, Alberto Fernández, tenemos que cuidar los dólares para la producción. Y prácticamente hoy, en este momento, por ahí, capaz que todos lo estamos suscribiendo. El tema, siempre lo que no nos ponemos de acuerdo es en el cómo, que es el tema de tener una regla, quizás de largo plazo, con la cual vos, sea un empresario nacional o cualquiera que viene de afuera, sabe que va a tener un determinado nivel cambiario. Y no, por ejemplo, pues digo, hoy el gobierno prioriza quizás el tema de decir, bueno, estamos acogotados, necesitamos generar dólares. Ahora, el año que viene hay una elección en octubre, ¿no? Un año corto. Por supuesto, en estos momentos son los momentos en que los gobiernos, sea este o el que sea, por supuesto, prioriza el tema de atrasar el tipo de cambio,
que por supuesto las clases medias, medias altas puedan viajar fluidamente a Miami, a Europa, todo esto, y por supuesto ahí es donde te encontrás con este tema de la sábana corta. Vos decís, por un lado quiero tirarle dólares a los sectores medios, así para arriba, y después por el otro lado, los industriales que vienen y me dicen, mira, con este nivel cambiario no tengo rentabilidad o se nos dificulta el tema de captar inversiones del exterior y todas estas cosas. Es como que hemos vivido históricamente en la Argentina con estos ciclos donde no podemos conciliar las necesidades por ahí de los sectores productivos con las necesidades, yo te diría, electorales. Esto, digo, es un tema que ustedes a la hora de sentarse con los gobiernos lo suelen conversar. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Yo digo, este gobierno recién está rodando, pero digo con los anteriores. Es como que es un tema, viste, recurrente que aparece. Sí, no en esos términos. No en esos términos. Sí, el análisis comparto plenamente con vos respecto a los años electorales y el tipo de cambio, ¿no? Pero yo creo que en este caso no hay margen. Porque vos tenés distintas formas de generar dólar en el corto plazo. O lo generás con producción y divisas, que estamos viendo que nos cuesta, que nos va a llevar tiempo, o lo generas con inversiones, que no van a llegar aparentemente por lo que muestra el país hoy, o lo generas con endeudamiento, que no tenemos margen de endeudamiento. Entonces, claramente creo que no hay mucho espacio para planchar nada, ni el tipo de cambio. Entonces, acá es lo que yo te decía, la unificación al final del día del tipo de cambio va a darse en algún momento porque vos podés, está bien, ir del tipo de cambio comercial, ir camuflándolo con el financiero, pero es un margen desde mi punto de vista en el espacio muy corto, no tenés mucho tiempo porque no tenés dólares básicamente para hacer eso. Ahora, José, ayer, mira, yo doy clase en la carrera de Sociología de la UBA. Una alumna me decía, mirá, con mucho pesar y con mucha culpa, me decía, nos hizo pasar un momento extraño, tenía que comprar $200 a principio de mes, porque hoy estamos un poco poniéndolos en un lugar, los que compran dólares de cabezas maquiavélicas de negociaciones y comprando $200 a principio de mes para tener un puchito más para llegar a fin de mes. Y básicamente por un tema que todavía no conversamos, que es la inflación, la alta inflación persistente, ¿no? Que es como un cuerpo con fiebre, pero vos sabés que el cuerpo se cansa y la Argentina lleva años de inflación, ¿no? Con Macri tuvimos récord de inflación. Cuando devaluó la maxi devaluación, yo lo miraba a Pratgay ayer con Pagni y nos decía que venía un plato volador cuando hizo la mega devaluación a la semana de haber asumido. ¿Cuál es Parece que no hay receta que funcione, ¿no? Parece que hemos probado todo, los precios están congelados, hay acuerdos, esto, lo otro, se libera, se congela. ¿Cuál es tu mirada como industrial, como que recibís lista todos los días? Nos hemos acostumbrado a esto, porque quizás si los precios se mantuvieran, esta persona no tendría que ir a comprar dólares para sobrevivir, para tirar un poquito más. Y bueno, es que la inflación, al igual que la debilidad del tipo de cambio, es síntoma de la enfermedad de la economía en la Argentina. Yo creo que hubo una sobreemisión enorme de pesos para aguantar la pandemia que todavía no se ve reflejada en la inflación. Es decir, producto de la recesión que hubo, en el parate económico que hubo en la Argentina, obviamente esto no se dio. Hoy los niveles de inflación son altos porque estructuralmente son altos, pero no en línea con lo que venía siendo el año pasado, ni en línea con lo que es una sobreemisión que se dio. Hay que tener cuidado mucho de eso el año que viene. El año que viene sí, por eso te digo que estamos viendo. Pero Hay que ¿te también, parece que las perspectivas inflacionarias son alcistas de tu perspectiva? y sí, porque en algún momento va a venir eso. Ahora, también hay que seguir las políticas de la Reserva Federal Americana, en donde te anuncia que van a planchar la tasa de referencia por los próximos 3 años. Eso va a tener, obviamente, un rebote sobre el precio de nuestras materias primas y eso va a tener también
alguna posibilidad de generar algunos dólares más y algunos pesos más en la Argentina. En línea con eso, bueno, será una suerte de salvavidas, no estructural, pero podrá ayudar un poco. Digo, no es un análisis que hay que dejarlo de lado. Pero, sin lugar a dudas, comulgo con tu idea de que es realmente un dolor de cabeza el tema de la inflación y es parte de los síntomas que vamos a tener que hacernos cargos cuando finalmente, por las buenas o por las malas, vamos a tener que equilibrar nuestras variables macroeconómicas. Ahora, José, justo te voy a llevar al palo, justamente que lo dijiste vos y te iba a hacer una pregunta al respecto. Como dijiste, tanto Estados Unidos como la Unión Europea tienen cientos de miles de millones de dólares y de euros al mercado. Y a su vez, la Reserva Federal dice que por los próximos años va a planchar la tasa. ¿Cómo? Es decir, claramente en Estados Unidos, en el mundo va a haber inflación, porque no queda otra. En el mundo va a haber inflación. ¿Cómo van a hacer para recoger esos dólares que tiraron a la calle si van a tener las tasas en cero? Bueno, en el mundo va a haber inflación y en el mundo va a haber dólares. Nosotros, si somos medianamente, astutos, medianamente serios, vamos a armar un programa pagando los costos que tengamos que pagar, porque van a ser duros, ya lo hablamos bastante, pero para ver cómo captamos eso, tanto en inversión, tanto en financiamiento y mostrando un plan y mostrando obviamente un equilibrio dentro de nuestras variables macroeconómicas. Este es el desafío de la Argentina. Sí, es cierto. Sí, va a haber más dólares que hay ahora inclusive, porque No te quepa duda. Sí. José, un tema que te quería preguntar. Yo hace años me acuerdo que hablando con el tema de un embajador argentino que tuvimos en Brasil hace unos años, él me decía que una de las cosas que él veía del tema de los industriales en Brasil era que dentro de lo que era la unión industrial de ellos, se planteaban muchos debates respecto al tema de la demanda sectorial que había respecto al tipo de cambio. Y lo que decía es que obviamente no hay porque me imagino cada empresa y cada sector es como que demanda te requiere por ahí en una de esas distintos tipos de cambio. Unos lo quieren recontra alto, como sabía decir un famoso ministro de Economía, otros lo quieren un poco más bajo, pero una de las cosas que nos decía él era que lo que no veía en Brasil es que dice que había mucho debate hacia adentro del sector industrial, pero decía que lo que no veía era una diversidad de demandas del calibre de las que veía acá en Argentina respecto al tema de que dentro de, digamos, es como que a la hora de sentarte con el gobierno, no había la unión industrial o los sectores industriales no van con una posición unificada, sino que, por supuesto, al ser tan divergentes las demandas que hay, por ahí cada uno elige operar por cuenta propia y decir, no, voy a ver si podemos tener en una de esas. Digo, hoy, ¿cómo es esa situación dentro del arco industrial? ¿Vos ves que hay como demandas, hay una afinidad, un discurso único o es de otra forma esto? No, siempre hay diferencia entre sectores de lo que le conviene a cada uno, pero yo creo que a diferencia de Brasil, y nosotros tenemos que buscar ese objetivo, cuando vos tenés tal volatilidad y tal desorden macroeconómico, obviamente se evidencian y se manifiestan más esas diferencias, llevando a, digamos, requerimientos absolutamente distintos de un sector y otro. Cuando vos tenés más equilibrado, siempre va a haber diferencia, pero en definitiva están compensadas por lo que se llama la competitividad sistémica con otras variables, crediticias, impositivas, tenés forma de equilibrar todo eso. Ahora, José, te saco un poquito de la coyuntura y pienso en este mundo distribuido tan raro donde China, un poco con India, Bangladesh, esa Asia tan lejana para nosotros, se ha transformado en la productora industrial de todo el mundo, que aparentemente es imposible de competir, y también el ascenso de Donald Trump, que ahí Daniel lo conoce bien. Estados Unidos, el cerebro financiero, Wall Street, también Inglaterra mantiene ese lugar especial, y esta Europa muy volcada al diseño, a la inteligencia. ¿Qué lugar tiene la Argentina? Es decir,
había un sector en el macrismo, aportó mucho, y Macri lo dijo muchas veces, la Argentina de alguna forma tiene que olvidarse del desarrollo industrial, industria pesada, industria de bienes de consumo, para centrarse en el supermercado del mundo. Es decir, bueno, lo nuestro es el alimento, olvidémonos de todo lo demás. Hay otra mirada que prefiere un desarrollo, por decirlo rápido, más diverso. Esto, primero, ¿cómo lo ves? La Argentina tiene que ser un desarrollador de alimentos, de bajo valor agregado, lo que quieras, pero la Argentina tiene que tener diversidad. ¿El Estado tiene un rol planificando o esto ya es una historia, una idea muy antigua? No, en primer lugar creo que desde ya no podemos limitar nuestro desarrollo a solo una cadena en este caso, de alimentación agroindustrial. Sí creo que hay un gran potencial en esa cadena. Creo que Argentina ya no es solo ver cómo Vaca Muerta o como Joya de la Abuela nos va a sacar de apuros, sino que tenemos que fomentar y fortalecer las distintas cadenas de valor, entre otras las agroindustriales. Yo no creo que el concepto de mercado, digamos, de supermercado del mundo, también el mundo está cuidando mucho sus propias góndolas, cada país cuida su góndola, con lo cual yo tendría también ahí un puesto, una mirada de que hay que integrarse. Yo veo que China va a demandar mucho de nuestros productos, ¿eh? Y bueno, y con Estados Unidos también podemos ir a Europa a obtener alguna relación de las cadenas históricas que siempre se han vinculado. Pero yo creo que la diversificación productiva a nosotros nos ayuda. No creo en fíjate que la mayor expresión de eso fue cuando vos pusiste toda tu atención económica productiva en Vaca Muerta, te cambiaron las variables, como están hoy en el mundo respecto al crudo, y estamos tecleando. Entonces vos no podés simplemente O los simplificar. limones, ¿te acordás de los limones? O los ¿Cuántos limones. que Sí, vendíamos? No puedes decir. además la inversión Claro, que demanda convertir en un commodity en un valor agregado, ¿no es cierto? exacto. Es enorme. ¿Y te parece que el Estado tiene un rol ahí? Ahí viste que es Sí, muy discutido sí. y muy peliagudo, ¿no? ¿El Estado No, tiene que sí, yo creo en el orientar un Estado desarrollo presente. industrial o el Sí, creo en el Estado mercado presente. y que se arreglen, digamos, que se arreglen los privados? Vos decís que... Mira, yo creo en el Estado presente, obviamente un Estado eficiente y un Estado controlado y un Estado, digamos, no elefantiásico, pero creo en el Estado presente y digamos, me circunscribo a los ejemplos recientes, Lehman Brothers en el año 2008 y después también te podría decir hoy actualmente, esta pandemia demuestra la necesidad de tener un Estado presente. Que eso no significa un Estado prepotente, ni mucho menos, pero sí creo en un Estado presente. José, digo, bueno, nos vamos acercando a la hora y por supuesto no queremos abusar de nuestros invitados, pero yo, a ver, digo, quería volver un poquito sobre un tema que planteaste, que era el tema de la recuperación. Vos estabas hablando de un mundo que va a tener dólares, digamos, en abundancia, digo, el tema por supuesto, es como que no le puede ocurrir al gobierno lo que le ocurrió en el 2018 a Macri, que es el tema de la FED levantando las tasas de interés y empezando a aspirar capitales. Vas a tener, digamos, un mundo amigable en ese aspecto. Ahora, estamos, digamos, vos estás pensando en que tengamos un escenario por ahí donde haya un viento de cola de nuevo, como quizás empezó a aparecer en 2002 con el tema de recuperación de commodities. ¿Estás pensando en algo así, digamos, o es Mira, qué escenario estás yo creo manejando? que un primer comentario, Macri tuvo viento de cola. Tuvo el viento de cola. Lo que pasa es que usó sus 2 primeros años y el desendeudamiento que tenía en la Argentina, con lo cual podía acceder a créditos a tasa sumamente competitiva. Lo que pasa es que lo usó para el corto plazo, para la especulación, lo usó sin distinción, sin plan económico productivo, lo usó directamente
para la timba en base a si se acaban Levax, acordate, entraba por una ventanilla, salía por la otra. Obviamente eso te destruyó la oportunidad. Ahora, yo creo que lo describiría como un bote de auxilio, ¿no? No te va a salvar como en el 2001, sí va a haber mejores precios de materias primas, sí va a haber una mayor abundancia de dólares, que en definitiva eso te puede ayudar, si haces las cosas bien, a un financiamiento en el mediano plazo razonable, pero el nivel de destrucción que tiene la Argentina también es importante, con lo cual es una goma de auxilio, pero digamos, creo que no va a ser un viento de cola absoluto como en el 2002. Sí va a haber un viento de cola en ese sentido que describía. José, voy a nombrar la cuerda en la casa del ahorcado, me van a odiar todos. Pero vos viste que los argentinos somos bipolares y en un momento aplaudíamos que en la Argentina podían entrar los fondos, venía dinero, o en algún momento las obligaciones negociables de las empresas figuraban ocupaban páginas de los diarios, había un fuerte endeudamiento y era bienvenido, y luego el fondo. Y ahora somos enemigos y fuera todo tipo de crédito internacional, fuera de... La Argentina no tendría que volver con tantos dólares, ¿no? No tendríamos una oportunidad de esta situación tan grave, porque Estados Unidos imprime billetes, imprime dólares, pero no tiene una hiper. La Unión Europea está imprimiendo a los pavotes euros y la tasa puede estar en el cero. No, ¿tenemos que olvidarnos de esa posibilidad o en No, en al un marco distinto hay contrario. que tomarla? Al contrario, yo creo que podemos tomar esa oportunidad, tenemos que mostrar obviamente la corrección de las variables que faltan corregir y a partir de ahí sí vas a poder, no beneficiarte como en el 2001, pero sí vas a poder tener beneficios de ese tipo. José, yo una por ahí, quizás mi última pregunta, dado ya pisamos la hora, quizás, bueno, ahí dejamos un poquito quizás para alguna duda final que quede. El tema, estoy viendo un gráfico que lo están difundiendo bastante los economistas, que los argentinos en términos de ingreso per cápita estamos estancados prácticamente desde el año 75. O sea, si vos ves una foto, no sé si has visto esta serie alemana Sí, Dark en Netflix tan buena. Yo el otro no la día en vi, un pero sí reportaje, claro, bueno, en un reportaje de radio ahí es como que encuentran unos túneles que los llevan 33 años para atrás en distintas etapas. Y yo decía que los argentinos encontramos, por eso había traído tanto esta serie, porque en términos económicos de crecimiento del ingreso per cápita, hemos encontrado un túnel prácticamente al año 75. Estamos parados prácticamente en el mismo lugar. Y si ves en aquella época, estábamos ahí, palo y palo, Corea del Sur, que hoy tanto se habla, era un país que en términos de ingreso per cápita estaba ahí. Si no me Éramos equivoco, prácticamente... 33 años antes nos encontramos con la hiper de Alfonsín, ¿no? Hay que hacer las cuentas, pero nos encontramos con un escenario fulera, ¿no? Claro, tal cual. Entonces, bueno, lo que te decía es que vos ahí hablaste, me quedé con un poco el tema de que hemos hecho tanto daño que la verdad es que no va a ser una salida sencilla en cualquier escenario porque tenemos daños como de mediano o largo plazo y vos hablaste algo, creo que no sé si usaste la palabra dolor, pero va a costar, va a costar. Esto, vos a nivel, yo te diría un poco en el terreno político, eh, ¿ves que hay digamos, ves algún tipo de ventana, quizás, qué es lo que falló para que tengamos, digo, un problema de largo plazo de este calibre, donde vos ves, uno dice la pandemia, sí, ok, la pandemia la están viviendo todos, pero no todos están negociando la deuda, arreglo con los acreedores privados en la pandemia. Después tenemos que ir a renegociar con el FMI. Es como que tenemos un combo, que esto de las preexistentes que hablan con el COVID, nosotros a nivel económico tenemos todo el combo de preexistentes juntas. O sea, realmente es un nudo que hay un montón de países que no lo tienen. O sea, es la pandemia más otro combo de cosas. sí, yo creo que tiene que ver, como decía Carlos, el registro de 2001 es muy, muy reciente.
Y realmente no se aprendió la lección porque cuando tuviste el viento de cola fortísimo, no fuiste a la inversión de toda esa plata que llegó a la Argentina, no fue direccionada a un cambio estructural de la Argentina. No digo que no hubo asistencialismo, que sí, pero no desde el punto de vista del productivismo, por un lado. Y por otro lado, después tuviste asentado en lo especulativo, como recién dije. Entonces, son años que se han perdido, lamentablemente, en la Argentina. Vos sabés, José, que estas crisis en el mundo muchas veces terminaron en autoritarismos muy fuertes, en fascismo, Así es, en extremismo. Y en la así Argentina es. es una discusión interesante que sería partido del centro, partido de los moderados, partido de los acuerdistas, digamos, que haya algún Moncloa, por decirlo de algo que se repite tanto, y que la Argentina no, va a volver y quizás profundizando hacia los extremos. Yo sé que es una pregunta difícil, pero No, pero yo coincido con eso. ¿qué Yo no porcentaje veo ves de espacio, ir al yo centro o ir a los no, extremos? ¿Qué no porcentaje veo tenemos de mucho, cada cosa? no veo mucho espacio de ir a una moderación. Yo creo que se va a mantener, algunos le llaman la grieta, otros le llaman los bifrentes. Yo creo que se va a mantener esa banda. ¿Vos te parece que va a profundizarse eso o se va a mantener Se a va a nivel mantener que ya manejables? es lo suficientemente profundo, se va a mantener. Eh, ¿Qué es, José, esto que vos deseas? ¿Qué es una especie de maldición de Tutankamón? O sea, ¿cuál es el problema para que nosotros no podamos configurar una opción moderada? Por supuesto, moderada, no sé, a la Argentina, obviamente, donde nosotros tenemos nuestras particularidades, pero realmente ¿se te ocurre algún factor, por eso yo te No, decía, no sé, más que lo moderado, lo extremista, a mí me preocupa más el cortoplacismo en el que hemos caído. Y ojo, hemos caído desde el año 70 en este cortoplacismo, no ahora. Un cortoplacismo que nos llevó a priorizar intereses políticos muchas veces. Hoy algunos lo reivindican, o muchos lo reivindican a Alfonsín, y sin embargo él también priorizó. Hubo distintos Alfonsín. No es lo mismo el Alfonsín del 83 que el Alfonsín cuando arregló con Dualde para lo que fue la caída de la Rúa. No es lo mismo. Entonces, creo que nos faltó la madurez institucional. Eso nos falta. Y eso nos falta. José, ¿ves la necesidad o si serviría para algo algún cambio en el gabinete? Esto es opinión personal, ¿cierto? No soy de hacer mucho análisis sobre los nombres propios, pero creo que probablemente cuando el presidente sienta que se hayan cumplido ciclos, cambiará. Yo hoy te diría, me centro más en ver cómo van a arreglar las Yo también. variables que hay Pero que viste hacer, que las se genera políticas. una expectativa de cortísimo plazo, hablando del corto plazo, de cambiar un nombre, de sacar el Puede presidente Claro, ser, del Banco puede Central. ser, no creo que sea Cada eso vez dura menos la necesariamente, expectativa, ¿no? Porque claro, vos pensás, vos no creo que eso nombrabas el necesariamente arreglo con sea los la bonos, solución. ¿no? El Claro, arreglo con los bonistas parece que hubiese sido hace 30 años, ¿no? Y fue hace claro, poquitas semanas. así Eh, es. ¿Te parece ¿Y te parece un acuerdo que es un tema que lamentablemente nos quedamos ya sin tiempo y te quiero agradecer mucho y a Hernán y a Daniel. Te hemos paseado por todo el bolillero porque te hemos Gracias. preguntado de todo, pero y has respondido sin dudarlo, ¿no? Me parece fantástico. Ahora, hay una demanda eterna de flexibilización laboral, de flexibilización del mercado de trabajo, de las indemnizaciones. ¿Te parece que es una agenda que hay que dejarla para adelante? ¿Hay que volver a trabajarla? ¿Hay que pensarla desde otro punto Mira, de vista? hoy yo no me gusta el tema de la flexibilización porque no creo que vaya por ahí. Aparte vos tenés hoy un impacto tecnológico sobre el empleo que es tanto más fuerte que el tema ese de la flexibilización. Yo creo que la mayor preocupación la pondría en la formación y en la educación para interpretar esos cambios
tecnológicos y su impacto en el empleo. Bien. José, ¿Querés cerrar, Dani, o tenés alguna sí, otra nada más. Yo digo, para cerrar, nada más, José, digo agradecerte, pero muchísimo. La verdad es que hemos abusado No, muchas bastante. gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Y yo lo único te diría, si yo te digo la palabra pacto económico social, ¿te imaginas que por ahí en una de esas, en el próximo año, que la pelota ruede para ese lado? Podemos pensar en Post-crisis. Post-crisis. No la veo post-crisis. Los Claro. argentinos siempre terminamos juntándonos cuando ya las papas están hirviendo. Bueno, no lo dijiste al título, pero yo lo cerraría con Somos hijos del rigor. Ponele. Bueno, Bueno, muchas José, gracias. Muchas gracias, muchachos. Buenas La verdad noches, que amigos. muy bueno. Un Por favor. placer, muy buena charla. Gracias Chao, hasta por luego. la invitación. No, gracias a vos.